Gracias a Dios por su misericordia, porque nos ha amado con amor eterno. Les invito a que abramos juntos la Biblia en el libro de Proverbios, por favor. Libro de Proverbios. Vamos a leer el capítulo número 14, Proverbios capítulo 14, versículo 1. Hoy toca un tema de edificación para las mujeres en lo particular. Hemos estado viendo en semanas pasadas acerca de la responsabilidad de los varones, el estándar que la Biblia marca a los varones, y hoy vamos a hablar acerca de el propósito de Dios para la mujer. Obviamente no tiene nada que ver con la imagen que tenemos hoy en día de que Dios es un Dios opresivo, un Dios retrógrada, un Dios que desea el mal de las mujeres, pero sí vamos a estudiar de dónde viene este pensamiento. Fíjense lo que dice Proverbios capítulo 14 a partir del versículo 1. Libro de Proverbios capítulo 14 versículo 1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Qué duro es escuchar esta expresión cuando entendamos cuál es el propósito de Dios, cómo Dios derrama gracia sobre el propósito de su creación. Vuelvo a leer, dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Vamos a inclinar nuestro rostro y pedirle a Dios que nos hable al corazón, que nos revele su voluntad. Padre eterno, te agradezco mucho tu misericordia, Señor. Agradezco mucho tu buena voluntad y queremos pedirte, amado Rey, que nos hables al corazón, que hables al corazón de cada hermana, de cada mujer que está aquí, para que tu gloria, tu reino, tus palabras sean glorificadas, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hace algunos días me aparecía un video donde se hablaba acerca de los derechos de igualdad que la mujer anhela y exige tener. Y en el video veía las cosas que solicitaba como igualdad la mujer, y cuando me iba a lo que la ley demarca, lo que las leyes mexicanas, en este caso de nuestro país, han establecido, pues nos damos cuenta que ya está bien tipificado cuáles son las verdades, los derechos que ponen al hombre y a la mujer en igual de cada uno de ellos. Y es importante entenderlo porque pareciera que ya no solamente se trata de tener algunos derechos, sino más bien pareciera que lo que se desea es alcanzar ciertos privilegios en lugar de derechos. Es decir, una cosa es: yo quiero tener piso parejo para trabajar en la misma empresa o en el mismo despacho de abogados, etcétera, etcétera. Y otro distinto es que yo quiero, por el hecho de ser mujer, tales o cuales funciones. Estas cosas se deberían de ver a la luz de quién es más apto para tales o cuales funciones. Así que es importante entender que la mentalidad del día de hoy que está prevaleciendo, esta narrativa que se está estableciendo, no proviene de un derecho real, sino de una especie de competencia en la cual, como vamos a ver, Dios no está a favor. Vamos al libro de Génesis capítulo 1 para ver desde un principio cómo es que Dios ha establecido las cosas para que podamos entenderlas y para que podamos comprender cuál es el plan y el propósito de Dios. Génesis capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 26, por favor. Génesis capítulo 1, versículo 26.
para que sepamos que delante de Dios y para con Dios existe el mismo estatus de igualdad. Para Dios no es que uno esté por encima de otro o que uno sea mayor que otro en virtud de género, sino que para Dios es exactamente el mismo nivel que tiene una mujer que un varón. Dice la Escritura, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es decir, Dios coloca tanto al hombre como a la mujer en el mismo piso, en el mismo nivel, en el mismo grado de la creación, ¿sí? Hizo al hombre y a la mujer a su imagen y a su semejanza. Y esto es importante poderlo entender porque no existen ninguna diferencia delante de Dios en cuanto a dignidad, pero sí en cuanto a funcionalidad, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cómo es que el cerebro del varón actúa y trabaja de manera diferente al de la mujer, de tal manera que, aunque en cuestiones de dignidad estamos en la misma condición, las funciones que podemos desempeñar unos u otros sí cambian, sí son diferentes. Dice la Escritura entonces, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y a los dos les dice lo siguiente, y los bendijo Dios. A los dos, no solo a uno, a los dos los bendijo Dios. No es a uno sí y a otro no, a los dos los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. A los dos, no solo a uno. La bendición no solo está sobre una persona, sino sobre ambos. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. A los dos. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. A los dos, ¿sí? Tanto al hombre como a la mujer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Es decir, Dios coloca como la corona de su creación a los dos, tanto al hombre como a la mujer. Y les encarga a los dos, fructificad y multiplicaos, y bendice a los dos. Y a los dos les dice las mismas palabras. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y sobre todo lo que se mueve en la tierra. Y les dice que a los dos, que todo les será para comer. Así que esto es dignidad. Aunque la función y las capacidades de cada uno de ellos habrían de ser diferentes, la dignidad recae en cada uno de los dos, tanto en el hombre como en la mujer. Así que si alguien sabe de derechos humanos, es el Creador. Si alguien sabe por qué nos hizo como nos hizo, es Él. Y si alguien sabe bendecir, es Él. El plan original de Dios no tiene competencias, tiene funciones diferentes,
¿sí? Aquí no se trata de que uno sea más inteligente que la otra o que una sea más audaz que el otro. Ambos parten del mismo piso, pero tienen distintas agilidades, tienen distintas aptitudes, tienen distintos enfoques. Fíjense, cuando Dios crea al hombre, un poquito más en específico ya, dice en el capítulo número 2, versículo 5 en adelante, a partir del versículo 7. No, del 4 está bien. Entonces, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra, y toda planta del campo antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Así que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Aquí al primer ser que crea es al varón. Y dice que lo toma ¿de dónde? De la tierra, de los recursos que hay en la tierra. Y le crea un cuerpo y sopla en él aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y luego describe en dónde y qué tipo de ríos eran los que llenaban a toda aquella zona. Y más adelante, dice la Escritura, en unos versículos más adelante, dice, tomó pues, versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Ahora sí, el hombre tenía la responsabilidad física de poder labrar la tierra y guardar, es decir, proteger. Aquí ya hay dos encomiendas claras de Dios para con el hombre. Esto ya lo vimos en estudios pasados, les invito a que lo vuelvan a leer y a estudiar, pero no nos vamos a abocar en esto. Lo que quiero que entendamos es que aquí Dios designa quién es apto para qué cosa. Y aquí Dios pone a chambear al hombre y lo pone a labrar, lo cual implicaba una actividad física sobre la tierra. Y lo pone a labrar y a guardar, lo cual implica una postura protectora del lugar donde Dios lo había puesto. Nos saltamos un poquito, dice la Escritura más adelante, versículo 18, bueno, del versículo 15, tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aquí hay un mandato único de Dios para con el varón, y le encarga que puede comer de todos los árboles, pero de uno se abstenga de comer, del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y amado, la verdad es que el huerto del Edén tenía todo árbol delicioso a la vista. Si vemos el versículo 9, dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Todos los árboles que había en el huerto del Edén eran agradables a simple vista. Eran de colores hermosos, de colores llamativos, bellos, agradables, suculentos, que atraían para comer, ¿sí? Había de toda clase de árboles. Pero hay uno en específico que, aunque pudiera ser agradable a la vista, le dijo Dios al hombre, de este no. Todo lo demás puedes comer, de este no. Y el varón así se mantuvo, guardándose de poder comer de todos, con excepción de ese que Dios le había encargado, mientras trabajaba en darle nombre a los animalitos, a echar a trabajar su mente y darle y asignarle nombre a cada una de las especies que Dios le acercaba. Posteriormente dice, versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y aquí Dios designa el rol que habría de traer consigo
aquella persona que sería compañera de Adán, ¿sí? Vemos que es Dios quien designa el rol de protección, el rol de trabajo duro, de trabajo de fuerza, y luego cuando va a tomar la decisión Dios de crearle a Dios, a traerle a Eva, designa que es ayuda idónea para él. Es decir, Dios va designando y va delegando las funciones que cada uno habrá de tener. Jehová Dios formó pues, dice Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Es decir, de todo lo hermoso que era la creación, no era lo que Adán necesitaba. Adán no necesitaba un perrijo, ¿no? Como les llaman ahora, ¿verdad? No les necesitaban animalitos así de mascotas, no les era funcional, no les servían para los fines que Dios sí quería, ¿sí? Eso no quiere decir que no se puedan tener mascotas, pero lo que sí quiere decir es que una mascota jamás va a suplir una relación entre un esposo y una esposa, ¿sí? Eso es completamente bíblico. No hay animalito que, aunque puedan ser muy tiernos, muy amorosos, muy cariñosos, no existe compañerismo tal cual el plan de Dios entre un animalito doméstico y un ser humano. Dice, entonces Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y es muy interesante porque no toma de los pies, no toma nuevamente de la tierra para formar a Eva, no lo toma de la cabeza, no, toma de las costillas, lo cual designa igualdad, ¿sí? No está por debajo, no está por encima, lo toma de las costillas, cerca del corazón, lo cual implica igualdad, lo cual implica que habría de ser alguien que estaría a su lado, que estaría a su lado. El compañerismo que Dios derrama sobre el varón y la mujer es hermosísimo si se hace dentro de los planes de Dios, ¿sí? Si dentro de los planes de Dios se da el compañerismo, es una maravillosa bendición, porque se tratan de igual a igual y el respeto que se merecen es de igual a igual, ¿sí? ¿Qué más nos dice la Escritura? Bueno, entonces dice Jehová hizo caer un sueño profundo, le trae a Eva y dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque el varón fue tomada. Fíjense cómo de manera instintiva este pensamiento protector se vuelve de manera muy comprometida de parte de Adán. Aquí no vemos que Dios le haya dicho, bueno, ahí te le encargo, ¿no? No, Adán de inmediato entendió una cosa, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es decir, el compromiso matrimonial implica en el varón, y este es un pensamiento real, que en el varón se da un compromiso de tal proporción que ve a su esposa como si fuera él mismo. Por eso en Efesios nos dice la Biblia que se amaría, le pide al esposo del apóstol Pablo, que ame a su esposa así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. El compromiso de Adán para con su compañera es como si fuera para él mismo. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y cualquiera diría, bueno, pero pues fue el principio y fue Adán. No, amados, es la misma gracia y es el mismo principio que debe prevalecer en el corazón de un varón para con su compañera. Es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Así de cercano es el compromiso que debe existir de un varón para con una mujer. Y el rol que Dios preparó para la mujer es ser ayuda del varón. No es lo mismo ser ayuda del varón que ser sirvienta del varón. Ojo, son cosas diferentes, ¿sí? Es muy distinto ser apoyo, ser compañera de un varón,
hacer servicios para el varón. No es lo mismo. Es importante entender que la designación de Dios tiene que ver con un apoyo hacia el varón y las labores que el varón tendría que desempeñar. ¿Qué le había enseñado Dios al varón? Te vas a poner a chambear en la labranza. Así que se esperaría que la mujer apoye, sea ayuda del varón en las cosas que Dios le ha designado hacer. ¿Sí? Así que si te trata de guardar, yo guardo contigo. Si se trata de chambear en esto, yo te apoyo. Y hoy encontramos que la narrativa social es, haz tu vida, y si se suman contigo, mujer, qué bueno, y si no, tú síguele y quédate solita, porque tú eres digna de tus propios logros, ¿no? Rompen el compañerismo, es en contra del plan original de Dios. Así que en este caso el compañerismo tiene el objetivo de sacar adelante el hogar, de sacar adelante el huerto del Edén. Y cuando hoy alguien contrae matrimonio, el objetivo es sacar adelante a la familia. Y para eso se ocupan de dos, no solo de uno, sino de dos. Sin embargo, lo que hoy vemos dentro de la dinámica de exigencias de privilegios más que de derechos es que se le exige al hombre, sí, tú sé el labrador, tú sé el que traes el pan a la casa, pero con mi dinero no te metas. Con lo que yo proveo, no te metas. Eso es mío. Yo me lo gané. Este es para mí solita. Con esto sí no te metas. Oye, es que es parte de sumar, es parte del compañerismo. Sí, pero pues es que que me dé las pestañas para hacer esto y para hacer aquello. Está bien, nadie te quita eso. Puedes seguirlo haciendo. Pero para la vida matrimonial en Dios se requiere de compañerismo, no de dos egoístas que se unen, sino de dos personas que se dan el uno al otro para que la casa esté funcionando, para que el hogar sea un hogar sólido, ¿sí? Así que la mujer que quiera vivir en el plan de Dios necesita comprender que el plan de Dios para ella es formar equipo, no que alguien se sume a ella, sino que ella pueda sumarse al plan de Dios para su vida, ¿sí? Obviamente esto habría de generar algún tipo de inconformidad, algún tipo de molestia, por lo que vemos que sucede después en el capítulo número 3, ¿sí? Leemos a partir del capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Dios había creado todo, pero Satanás se disfraza hasta de ángel de luz, dice la Escritura en 2 Corintios. Se logra disfrazar, así que se presenta como una alternativa que no espante a Eva. Sí, o sea, Eva no salió corriendo cuando vio la serpiente, porque había serpientes en el huerto. Estaba familiarizada con ese entorno Eva. Y dice la Escritura aquí, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y esto es interesante, porque si de alguna manera podemos entender algo es, a la mujer se le entra por el diálogo, por las palabras. Esta creación Satanás fue muy astuto y estaba observando y se dio cuenta que el varón era mucho menos hablador, hablaba mucho menos, decía menos palabras que la mujer, se expresaba mucho menos, era mucho más sencillo en sus observaciones que la mujer. Y la mujer era, oye, platícame cómo te fue. No, pues me fue bien, ya se logró el objetivo. Sí, pero dime cómo. Detállame, ¿no? Por favor. Oye, sí, pero es que ya se logró y finalmente ya se obtuvo tal o cual resultado. Ay, es que nunca me quieres platicar nada. O sea, lo que quiere es todo a detalle, ¿no? Quiere esos detallitos, ese cómo llegaste hasta el punto final de ese resultado, cómo obtuviste ese ascenso, cómo obtuviste tal o cual logro, cómo llegaste hasta ahí, mientras que nosotros es,
ya llegamos, punto. No tienes que andarte angustiando por lo demás, ya estamos aquí. No, pero a ver, platícame cómo. Y entonces Satanás iba observando cuál era la relación en el huerto del Edén, porque no fue de la noche a la mañana. Estuvo observando cómo entrarle y se dio cuenta cómo entrarle. Ay, pues nomás le pongo a hablar. Le pongo 2 o 3 palabras y de ahí se agarra solita. No necesita ayuda. Y entonces comienza un diálogo y Satanás inicia este diálogo. O sea, de inicio no se sale espantada Eva, ¿no? Bueno, es un disfraz de Satanás, ¿no? Es algo que para Eva estaba dentro de su entorno. Así que, amadas mujeres, los diálogos del entorno pueden ser difíciles de entender si no estamos realmente cuidando lo que escuchamos y lo que decimos, ¿sí? Hay que aprender a escuchar antes que hablar. La mujer sabia va a saber primero escuchar antes que comenzar a hablar. Así que entendamos, Satanás sí halló cómo iniciar una plática, nada más. Inicialmente era así. Hoy en día Satanás sigue hablándole a las mujeres, sigue diciéndoles y hablando con ellas. Y nos damos cuenta en el tipo de narrativa contemporánea cómo continúa el diablo iniciando la conversación. ¿De dónde viene toda la inercia del pensamiento actual? De afuera. O sea, así fue lo que escuchaste, así estudiaste en las aulas, así te lo dijeron los maestros y las maestras, así lo vienes escuchando de afuera, ¿no? Es algo externo que te está todo el tiempo narrando y vinculando en la cabeza para decir, bueno, pues así debe de ser. Dice la Escritura, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y esto es bien interesante más, porque lo primero que hace es confundirlas. Caray, ¿cómo que Dios dijo Dios eso? Pues a mí mi marido me dijo que nada más de este árbol podíamos comer. ¿De dónde saca esta serpiente que que Dios había dicho de todos los árboles, de todos no puedes comer? Lo primero que va a generar Satanás en tu mente, mujer, es confusión. ¿Confusión respecto a qué? A Dios. Te va a colocar en una posición donde dudes de Dios, donde Dios sea alguien que te está oprimiendo, que está siendo opresor, que no te está dejando ser libre, que no quiere escucharte. Satanás es hábil en manipular las palabras, ¿sí? Y a ti te gustan las palabras, te gusta escuchar y ser escuchada. Eso no está mal, pero sí hay que saber decir a quién sí y a quién no escucho. Hay que saber elegir de quién proviene la información, a quién digo sí, voy a prestar atención y a quién no voy a prestar atención. Satanás lo primero que va a hacer es colocarte en una distorsión de la palabra de Dios. Va a distorsionar las palabras de Dios. Y así empezó el diálogo. Con que Dios ha dicho, no comáis de todos los árboles del huerto. De inmediato la mujer, pues dentro de esta dinámica no salió corriendo. ¿Te gusta hablar? Pues vamos a platicar. No, hombre, ¿cómo crees? Dios me dijo, o Dios nos dijo, de todos los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él y le tocaréis para que no muráis. Sí. Eva sí sabía el mandamiento. ¿Quién se lo enseñó? Su marido. Su marido le instruyó. Su marido le decía o le explicaba cómo relacionarse con Dios. Él era era el sacerdote de Eva, era quien estaba al pendiente de esta responsabilidad. Así que Eva recibe la instrucción y de inmediato le sale con el mandamiento de frente al Satanás, ¿no? Bueno, a la serpiente.
No, hombre, ¿cómo crees? Dios es bueno. Dios me dice en su palabra que puedo comer todos los árboles con excepción de este. Ya vimos hacia dónde se dirige la conversación. Ya Satanás comienza a dirigir la conversación. Él es el que lleva las pautas. Él es el que coloca la confusión y luego dirige la conversación hacia el mandamiento. Eso es lo que hace Satanás. No, hombre, es que son bien retrógradas, son conservadores, son estos, son aquellos. No, y se la llevan así. Colocan la conversación. El diablo es el primero en iniciar una conversación. ¿Quieres escuchar quién es el primero que normalmente, la primera persona que se queja o que llega diciendo y hablando, normalmente es porque es la primerita persona que trae querella en el corazón, que trae queja en el corazón? Algo estuvo ya maquinando y es la primera en que abre la boca. Generalmente, el primero en abrir la boca es el que ya estuvo siendo bombardeado en su mente y en su corazón. ¿Sí? Así que en este caso, Eva escucha una distorsión y dice, no, Dios es así. Me dijo que de todo árbol podemos comer, del árbol de la ciencia de este no comamos, porque el día que le comamos de él vamos a morir. Ya está la conversación ahí. Y lo siguiente que hace Satanás es ir en contra, diciéndole a Eva, no es así. Eso no es contemporáneo. Eso es de hace 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 200 años. Estamos en otras épocas. Ya estamos en el progresismo moderno. No puedes pensar de la manera antigua y arcaica. A ver, Dios es el que lo establece, no yo. Dios es el que planteó cómo se deben de seguir las cosas. Pleitéate con Él. Pero sí es importante que entiendas que siempre habrá alguien que te diga, no pasa nada. No sucederá lo que te dijeron que iba a hacer, porque Dios no le dio la instrucción de manera directa, no oyó la voz de Dios que le dijo a Eva, no Eva, tú no puedes comer de eso, no, fue por medio del varón. Y entonces Eva, pues, comenzó a pensar en que Adán, con qué autoridad, ¿verdad? Puede decirme estas cosas. Comenzó Eva una enredadera en su mente, en su cabeza, comenzó a pensar, bueno, pues sí, en efecto fue Adán, fue mi marido el que me dijo que Dios le había dicho, esto no podemos comer. Pero si se ve re bueno, si tiene buena pinta, ¿a poco algo que se ve tan agradable va a ser malo? No, se me hace que aquí me quieren oprimir. Aquí hay algo de machismo andando. Porque no, aquí no puede ser, si se ve re bien. Continúa diciendo la escritura. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No, la mujer hubiera corrido, si hubiera puesto a Dios y su palabra, hubiera salido, pero corriendo, y no le vuelve a dirigir la palabra. Ah, no, pero le da chance. No moriréis, sino que sabe Dios, el opresor, el que no te deja ser, el que no te da libertad. Sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Y sabes qué? Sí le estaba diciendo una verdad, manipulando sus emociones con una verdad, porque sí, en efecto, habría de suceder eso después. Y esto es, amadas, algo que tienen y tenemos que aprender todos. Satanás busca manipular la verdad. La verdad de Dios te la va a plantear de tal manera que te genere emociones distintas a la de la obediencia. Dios te dice, sé fiel hasta el final, pero Satanás te va a plantear las verdades de tal manera que no parezca tan grave desobedecer a Dios, que no parezca tan malo hacer esto o aquello. Te lo va a plantear y te va a generar una emoción. Y aquí Eva está recibiendo la información y está generándosele emociones hacia Dios. Sí es cierto, no me quiere dejar ser libre,
¿por qué será que Dios nos está prohibiendo este árbol tan bonito? Hasta parece parte de la narrativa de hoy, ¿no? ¿De dónde viene? Del mismo ser que estuvo en el huerto del Edén. No moriréis, sabe Dios, Dios es el que no quiere, Dios es el malo, que no quiere que sepas lo bueno y lo malo. En este momento ellos no tenían una carga moral, un estado de tener que cargar con la responsabilidad de separar lo bueno y lo malo. Ellos todo lo hacían y todo lo que hacían estaba dentro del plan de Dios. No había maldad en ellos, no lo había. Era necesario la obediencia de este único mandamiento, pero no había maldad en ellos. Era, ¿obedeces en este mandamiento o no? Tan tan. Y así sucede hoy en día. ¿Obedeces o no obedeces? Punto. En aquel momento, Adán y Eva eran inocentes. Hoy en día ya no hay inocentes. Ya no existen los inocentes. Pero podemos ser inocentes si entramos por medio de la puerta estrecha que es Cristo. Podemos regresar a ese punto de partida en el cual Dios hace nuevas todas las cosas, ¿sí? Y nos da una nueva creación en el corazón y somos hechos nuevas criaturas. Continúa diciendo la Escritura. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Aquí vemos que ya cambió, a través del diálogo, cambió la perspectiva de la mujer. Lo que la mujer antes era un no, aunque se vea agradable, decía no. Aquí ya cambió. Cuando se empiezan a escuchar voces contrarias a lo que Dios nos ha planteado, es bien fácil comenzar a darse la idea de, pues a lo mejor tienen razón. A lo mejor tiene razón. A lo mejor sí es cierto y era por este lado. A lo mejor es verdad y si me tiraba, me verían como el Mesías. Si me tiraba desde el pináculo del templo, en lugar de ir a la cruz. Mejor desde el pináculo del templo que desde un Gólgota, ¿no? De ahí desde el Cerro de la Calavera. Es decir, hay un cambio en esa inocencia, en ese estado de paz que ellos tenían, y llega Satanás a perturbar. Y esto es algo que debemos de aprender, amados. Satanás perturba la paz de los oyentes. Los perturba, les empieza a generar confusión, dudas, inquietudes. Así actúa Satanás. Donde había paz, comienza a haber inquietud, comienza a haber duda. Donde se estaba en un estado de tranquilidad y de confianza plena en Cristo, comienza a ver lo contrario. ¿Sí? Encontramos entonces aquí que fue a través del diálogo, amados. No fue un acto, una coacción, no, solita. Eva comenzó a escuchar algo diferente, a lo que había escuchado durante cuánto tiempo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucede en ese momento? Que ya voltea y ve el árbol, Eva, que andaba rondando por ahí, ve el árbol y vio que era bueno para comer. A ver, amados, que Dios jamás les dijo que fuera algo malo para comer el árbol, solamente dijo, de este no comas. ¿Era atractivo? Sí, era atractivo. Lo mismo que todos los árboles del huerto que Jehová Dios había hecho. Todos los había hecho agradables. Y nada más le dijo, de este no. Pero ya la conversación la traía en la mente. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comieres serán abiertos vuestros ojos. Y entonces el pensamiento de Eva se quedó con eso, y ya cuando iba por ahí por el huerto caminando, ve el árbol y se le queda viendo y se le queda viendo. ¿Y por qué razón? Y empieza el pensamiento crítico de por qué razón Dios me está prohibiendo esto, por qué razón Dios me está oprimiendo y no me deja ser libre. Y empieza ya un pensamiento en la mente, en la cabeza, haciéndole creer a la mujer que valía la pena dar ese paso. Que era bueno para comer y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. La mujer sabia edifica su casa. Ya era sabia manteniéndose ajeno
ajena al árbol. Ah, pero ella se le planteó una sabiduría distinta. El planteamiento era, si haces esto, vas a obtener una sabiduría superior. Seréis como Dios. Vas a comprender a Dios de una manera diferente, mujer. Seréis como Dios. Vas a saber discernir entre lo bueno y lo malo. Y entonces Eva ve ya de manera diferente las cosas. Cuando Satanás empieza un diálogo en la cabeza, empieza a haber una deformación en el plan de Dios. Y ya no ve las cosas Eva de la misma manera. ¿Sí? Así que es bien importante, amadas, que entendamos, sé que es agradable estar hablando y platicando, y escuchar también es agradable. Es parte de su naturaleza, es parte de la empatía con lo que Dios genera a través de las mujeres hacia las personas. Por eso gran parte de las carreras de índole social, de índole de empatía, están llenas de mujeres, porque se les facilita escuchar y ser escuchadas. Pero aquí encontramos un riesgo. Cuando esta empatía, este don y talento que tienen de saber cómo ser empáticos con las demás personas, cómo ser empáticas con las personas, se junta con codiciar la sabiduría, porque no era codiciar dinero, no era querer tener más lana en la bolsa, era mayor sabiduría. El planteamiento de Satanás no fue, vas a tener más money, no, fue, vas a ser más sabia que los demás, vas a conocer un ambiente diferente. ¿Sí? Por eso dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Ella toma la decisión inicial de decir, vale la pena el riesgo, aunque Dios me haya dicho que no, porque me lo dijo a través de mi marido. No vino un ángel, no me lo reveló Dios, no, vino a través de mi marido. Y entonces, en ese momento, ella toma la decisión de ir por ese fruto y le da la mordida. Ella de inmediato sintió culpa en su conciencia. De inmediato, porque cuando hacemos algo malo, de inmediato sentimos el golpe en el estómago. De inmediato decimos, ay, creo que la regué. No era por aquí. Pero ¿qué es lo que hace Eva de inmediato, después de que le toma de su fruto y come de él? No, yo no me quiero quedar sola. Yo no me quiero quedar sola sintiéndome así. Qué padre, ¿no? Mi marido viene en relación con Dios y yo ya lo desobedecí. No, hay que entrarle todos juntos, ¿no? Y entonces lo que hace Eva es dárselo a su marido. Y tuvo un planteamiento de convencimiento Eva, porque tuvo que convencer a Adán, porque el reproche que vemos a leer más adelante es por cuanto escuchaste la voz de tu mujer. O sea, Eva sí tuvo una conversación acerca del fruto con Adán. Sí tuvo una dinámica en la cual convenció a su marido de tomar del fruto. Y quién sabe cómo habrá sido la mecánica en ese momento. Pero ya Eva, con una conciencia manchada, sabiendo el bien y el mal, porque fue la primera en comer de ello, sabiendo el bien y el mal, pudo haber hecho de todo. Porque el reproche de Adán cuando se está justificando delante de Dios es, la mujer que me diste. O sea, cambió la dinámica de Eva. El tipo de acompañamiento que tenía Eva cambió en el momento en que ella desobedeció a Dios.
porque ya no vemos a Adán diciendo esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, con esa convicción y compromiso, sino ya le dice a Dios, la mujer que me diste. Sí me doy a entender, o sea, no nos lo describe la Biblia, podemos inferir, porque cuando Dios le dice más adelante a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Comiste del árbol que te mandé no comieses, la mujer que me diste me dio del fruto y yo comí. Es decir, la mujer se encargó de buscar los argumentos necesarios para que su marido también pecara, fuera también acompañando la misma decisión. Y aquí no hay víctimas, no es víctima la mujer y también víctima después el pobre maridito que, ay, pobrecito, ¿verdad? No, lo convenció y vaya a saber cómo fue ese convencimiento, pero de que hubo un convencimiento y que hubo una manipulación, un trato para decirle, cómele, sí lo hubo. ¿Por qué? Por la manera en la que Adán se refiere a la mujer que me diste. ¿Cómo también cambia? Es hueso de mis huesos y carne de mi carne y mi compromiso es con ella, etcétera. Decir, ay, la mujer que me diste. Sí lo alcanzamos a ver, amados. Cambió la dinámica. Y amados, esto es algo importante de entender. La mujer sí adquirió sabiduría, sí adquirió una capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo por encima del varón en ese momento. Sí, su sabiduría fue diferente a la de Adán. Y no murió de manera instantánea. Y Adán pensaría que en ese momento iba a caer muerta. Así que tenemos que entender y aprender que la mujer sí usa, y no es afán de ofender a nadie, pero sí usa sus palabras, sí usa su sabiduría para obtener cosas, para lograr ciertos objetivos, ¿sí? Y busca la forma de que su hombre, su esposo, acompañe esos objetivos que ahora ella quería. Ya no era Dios su objetivo, ya no era Dios y la obediencia a Dios su propósito. Eva fue cambiada su manera de pensar y ahora ya no se trataba de Dios, ahora se trataba de que ella era sabia y de que sabía diferenciar lo bueno y lo malo aún por encima del hombre. ¿Y qué es lo que normalmente sucede cuando alguien se cree más sabio que el otro? Menosprecio. Empezó seguramente a menospreciar a su marido, lo empezó a sobajar, probablemente sí, y a ningún varón le agrada que la compañera que tienes al lado pierda la admiración en él. Ese vínculo de protección, que ya no se sienta con esa protección, que ya no se sienta útil, porque existe una realidad, amado. Cuando el varón se compromete en serio dentro de los parámetros bíblicos, se restauran las cosas y el varón se compromete a muerte con su mujer hasta el final. Pero vemos y encontramos que puede haber un riesgo también en la mujer de tratar de sacar ventaja de su capacidad y de su sabiduría, porque repito, inicialmente no sabemos por cuánto tiempo, pero la mujer sí obtuvo un conocimiento diferente de sí misma, de su entorno, de su sabiduría, de su conocimiento en relación a su marido. Y entonces sí, el marido terminó accediendo a lo que la mujer le invitó a comer. Mira, no me morí, y al contrario, no pasó nada, mírame. Hubo cosas que sí cambiaron en la relación entre ellos. Sí. No es fácil de entender, pero sí es una realidad. Amadas mujeres, sí, tienen la tentación muy continua a manipular las cosas para sacarlas a su favor. ¿Sí? Y si es necesario sobajar, menospreciar
tildarle de burro al varón, lo hacen. De colocarlo en una posición como de ignorante, tú no sabes, yo sí tengo la razón, no te escucho, etcétera, etcétera. Es muy susceptible la mujer a encontrarse fácilmente en ese gusto de saber que pueden manipular al varón. Por eso, cuando Dios habla con Adán, lo primero que le dice es, ¿dónde estás tú? O sea, no le reprocha ninguna cosa más que cuál es tu lugar de dignidad. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu propia entendimiento de quién eres, Adán? Porque la única manera de que se restauren las cosas es que el varón entienda que no requiere de nada de esta tierra para ser digno, que Cristo lo hizo digno. Y que por esa razón, por esa dignidad de Cristo, tenemos el poder ser hijos de Dios. Y si alguien no se siente hijo de Dios, no va a poder entender esta pregunta que le hace Dios a Adán. Dice la Escritura, después de que comen, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Lo que se rompe es la unidad, aún en términos conyugales o sexuales. ¿Sí? Conocieron que estaban desnudos, es una expresión tanto en lo emocional como también en lo físico. Se dieron cuenta que estaban expuestos sus cuerpos y ya no se veían de la misma manera. Ya no se veían de la misma manera. Así que lo que hicieron fue cubrirse ambos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se rompió la inocencia. Ya no se veían de la misma manera. Y el único que puede hacer que volvamos a vernos de la misma manera es Cristo en la cruz. ¿Sí? En un matrimonio solo Jesús en la cruz puede lograr restaurar todas las cosas. Pero aquí vemos que se había roto. Y ambos se veían con miedo, con desagrado, con rechazo, cosa que no había antes. ¿Sí? Y entonces dice la Escritura que ambos se hacen hojas, se cosen como delantales hojas de higuera, que son hojas grandes, para tratarse de cubrir. Su relación también se había roto. Satanás había logrado no solamente que la mujer pecara contra Dios, sino que el varón pecara contra Dios y que ambos pecaran el uno contra el otro. Se había roto el plan original de Dios. Sí. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en medio del huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios, de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Lo primero que sucede cuando no están las cosas bien es esconderse, huir, salir del entorno, salir fuera del alcance de lo que Dios puede hacer por mí, de lo que es la presencia de Dios. ¿Sí? Y por eso una de las primeras cosas que sucede cuando no se está bien delante de Dios es que empieza la gente a dejar de asistir. Comienza a aislarse, comienza a alejarse. ¿Por qué? Porque está escondiéndose detrás de los árboles del huerto, porque tiene desnudez en su corazón y tiene que coserse hojas de higuera, y empiezan las excusas y empiezan los pretextos. Y como la mujer tiene 5,000 o 6,000 palabras más para poder decir, se vuelve mucho más hábil en hacerlo. ¿Sí? El varón solemos ser más torpes y más fácilmente somos expuestos si estamos haciendo algo de manera equivocada. ¿Sí? Por eso dice la Escritura que se pasaba Dios en medio del huerto y tuvieron miedo. ¿Sí? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo,
¿dónde estás tú? ¿Sabía o no sabía Dios dónde estaba el varón? Es Dios, sabe todas las cosas. Por supuesto que sabe dónde está. La pregunta era una pregunta más para reflexión propia, ¿no? ¿Dónde estás tú? Ahora, ¿dónde te encuentras? ¿En qué posición estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y aquí aparece por primera vez esta idea del Dios que se predica muchas veces, del Dios juicioso, del Dios que le genera miedo a la gente, del Dios a quien hay que temerle en términos de miedo, no en términos de respeto y reverencia, sino en términos de me va a matar, ¿sí? Me va a ir súper mal. Está Dios ahí con el trueno listo, ¿no? El látigo listo. No, amados. El miedo que genera el pecado es una distorsión de la confianza que antes había con Dios. El pecado distorsiona las cosas, distorsiona la imagen que se tiene de Dios, distorsiona el tipo de relación que se tiene con Dios. Así es. Y le dijo Dios, dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ya vemos cómo también cambió su relación con su compañera, ¿no? Ya no es, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ya es la mujer que me diste. Ya la ve como alejada, ya no la ve con ese compromiso de decir, voy a estar con ella hasta lo último que me quede de aliento de vida. Ya cambió. Sí. La mujer sabia edifica, pero la mujer necia destruye. Y aquí vemos cómo se cayó lo que era el plan original de Dios, nada más porque una mujer se puso a apretarle oídos a un ser que está dentro de su entorno, pero que finalmente no estaba edificando su vida, no quería el bien para ella. La mujer sabia edifica. O sea, las personas sabias lo que hacen es edificar, no van a destruir, no van a quitar ladrillos, van a poner ladrillos. La sabiduría trae edificación, la necedad trae destrucción. Sí me doy a entender, amados. Entonces, vemos cómo en esta primera parte la mujer necia está destruyendo su hogar, creyendo que tiene la razón, porque ya se le abrieron sus ojos. Ya no es la ignorante de antes, ya no es la oprimida, ¿no? La sumisa, como lo quieren plantear. A ver, no se trata de sumisión, se trata de protección, que el hombre salga al frente para que él reciba los guamazos y no tú. Y si para eso te dice quédate atrás porque vienen los trancazos. Pero es que no lo ven así. A esto de protección ahora le llaman sumisión. Y no, ¿cómo crees? Derechos, derechos, derechos. A ver, se trata de protección. Se trata de un rol en un mundo que está destruyendo familias. ¿Sabes cuántos matrimonios se divorcian hoy en día? 9 de cada 10. Es el promedio actual. No, es que no está tan fácil, amados. Y si no aprendemos el orden y el plan original de Dios, todo se va a pique. ¿Sí? El hombre que está en Dios se puede comprometer a muerte, se puede comprometer a muerte y va a poner su vida por su familia. La pone por su familia. Pero hoy en día encontramos gente que no quiere poner su vida por nadie, que lo único que quiere son privilegios, son placeres, deseos, pero no quiere, no desea negarse a sí mismo y dar su vida hasta el final. Sí lo entendemos, amados. Hoy nos vamos a quedar solamente hasta aquí en esta primera parte, porque luego vienen
de manera práctica, el próximo domingo lo vamos a ver, de manera práctica cómo es que la mujer, las querellas, las amarguras, cómo van destruyendo, van sacando ladrillos y sacando y tallando las paredes de una casa o de un plan de Dios que tiene su propósito, que tiene su objetivo, y cómo se va desgastando al punto de que se derrumba. Y si es cierto, nadie niega que el varón es sumamente susceptible de ser infiel, pero podría no serlo si en casa se está edificando en Cristo. Sí, porque en 1 Corintios capítulo 7, Dios le dice, tu marido es santificado por causa de ti. Es decir, hay más opciones que una mujer esté haciendo la tarea a la cual fue llamada, para que también el marido pueda entrar en ese estado de gracia, a que si termina yéndose. Hay más posibilidades. Sí me doy a entender. Y de igual manera del varón para con la mujer. Pero sí es importante entenderlo, amado, que muchas veces es el desgaste de no encontrar un hogar en paz lo que termina orillando que le salga la maldad más perversa y asquerosa del adulterio al varón. Y no es justificación, pero es que siempre están los dos de por medio, amados. No solamente se trata de uno, se trata de los dos. El plan de Dios es bien diferente. El plan de Dios es de equipo, de compañerismo, y el varón puede ser fiel si está en Dios. Porque si está fuera de Dios, le va a pasar lo que a Lamec, ese hijo de Caín que terminó andando con dos mujeres, teniendo dos esposas. En cambio, cuando se está en Dios, es una sola, y te comprometes a muerte con ella. Sí, me doy a entender. Es importante que podamos entenderlo, que podamos valorarlo. Y sí, amadas, la destrucción del Edén vino porque la mujer prestó oídos a quien no debía prestarle oídos y fijó su mirada en quien no debía de fijar su mirada. ¿De acuerdo? Les invito a que cerremos nuestros ojos y demos gracias a Dios. Amado Rey, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu bondad, por tu buena voluntad, Padre. Señor, gracias porque nos estás hablando, porque nos muestras, amado Rey, de qué cosas son tu plan original. Padre, te ruego en el nombre de Cristo que nos bendigas. Te ruego en el nombre de Cristo que abras el corazón de las hermanas, de las mujeres, que toda esta dinámica que viene acompañada de esta narrativa social, de esta modernidad, tu iglesia sepa contener, sepa mantenerse fiel a tu palabra, Señor, sepa querer estar contigo y que nuestro objetivo sea muy distinto del que el mundo plantea. Ser plenos en esta tierra no existe, ser plenos en ti sí existe, amado Rey. Tú eres nuestra heredad. Tú eres nuestra heredad, Señor. Tú eres lo que necesita nuestra alma, Señor. Vale la pena negarnos a nosotros mismos por amor a ti. Vale la pena, Señor amado, estar en tu presencia. Por favor, Señor Jesús, que este pequeño remanente te siga hasta la muerte, amado Rey. Que este remanente busque honrar tu palabra. Que busquemos cada uno de nosotros ser esa luz que el mundo necesita, a través de seguirte y de obedecerte. Padre, bendice a las mujeres que están hoy aquí, Señor. Ayúdalas en su corazón a escucharte a ti. No a escuchar a un varón, sino a escuchar tu plan,
tu gracia, Señor. Padre, te necesitamos muchísimo, Señor. No somos capaces de dar un paso si tú no nos ayudas. Gracias, amado Rey, por tu misericordia. Gracias por esta reunión, Señor. Gracias por amarnos como lo has hecho hasta el día de hoy, Señor. Y gracias por los cambios que quieres producir entre nosotros. Bendito seas eternamente y para siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea Dios, hermanos. Quizás sea necesario que volvamos a escuchar la enseñanza y que a lo mejor en casa y en el cuarto, en la habitación, puedas verte a la luz de las Escrituras y decir: Señor, yo a lo mejor he manipulado, yo a lo mejor he sido una mujer que está neceando, que está destruyendo en lugar de edificar, Señor. Y pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, quiero ser una mujer sabia. No en mis términos de sabiduría, en tus términos de sabiduría. ¿De acuerdo? Dios les bendiga y nos vemos, Dios mediante, el próximo domingo. Que el Señor esté con ustedes.